Goji es una chica tímida, nueva en la escuela y poco popular. Su vida parecía destinada a pasar desapercibida, hasta que conoció a Jung-woo. Él la enamoró de inmediato y comenzaron a salir. Sin embargo, el tiempo pasó, la chispa de su relación se apagó y, para colmo, pronto se separarían porque asistirían a colegios distintos. Pero lo que nadie imaginaba era que el corazón de Goji guardaba un secreto. Desde hace tiempo estaba enamorada de Cha Eun-woo, el famoso cantante de Astro. El destino la sorprende cuando un día Eun-woo entra al restaurante de su familia. Ella, nerviosa, le confiesa que todas sus amigas lo aman, y él, curioso, le pregunta si tiene novio. Cuando Goji responde que sí, la sorpresa de Eun-woo es evidente. En ese instante, los recuerdos la golpean. Aquel cantante que hoy parecía tan distante pudo haber sido su primer amor. Años atrás, lo conoció de manera accidental, aunque el encuentro terminó siendo embarazoso y eso los alejó, quedando solo como amigos. La vida de Goji sigue con tropiezos. Un día, al ir a la escuela, descubre que no tiene dinero para el autobús. Desesperada, le pide ayuda al popular Ji-hoon. Primero él se niega para molestarla, pero al final paga por ella. Más tarde, otro problema. Olvida su uniforme y una compañera se burla cruelmente de ella, hasta que Jan aparece para defenderla. Las cosas no mejoran mucho. Al entrar a clase, descubre que comparte aula con Yogun, la misma chica que la acosaba en su antigua escuela. Todo lo que quería era un nuevo comienzo, pero el pasado regresaba a atormentarla. Por suerte conoce a Jun, una chica tímida y obsesionada con Cha Eun-woo, quien asegura que él es su esposo. Cuando Goji le confiesa que lo conoce, Jun se emociona tanto que se convierten en mejores amigas. El destino vuelve a sorprenderla cuando Ji-hoon, el chico del autobús, aparece en clase. La timidez invade a Goji cada vez que lo ve, aunque Jan insiste en saludarla con cariño, despertando un inesperado sentimiento de celos en Ji-hoon. A pesar de todo, los problemas persiguen a Goji. Yogun la obliga a hacerle las tareas, y cuando ella acepta por miedo, Ji-hoon la observa con tristeza. Un día en el autobús, un accidente vergonzoso pone a todos en su contra. Pero Ji-hoon decide cubrirla, asumiendo la culpa para protegerla. Ese gesto queda grabado en el corazón de Goji. Aún así, su relación con Jung-woo se derrumba. Él no responde sus mensajes, cambia su foto de perfil y se muestra cada vez más distante. Preocupada, pide ayuda a Jun, su nueva amiga, prometiéndole un autógrafo de Eun-woo a cambio. Lo que descubren es devastador. Jung-woo ya tiene otra novia. Para ocultarlo, incluso llega a humillar a Goji públicamente, acusándola de entrometida. El corazón de la joven se rompe en 1000 pedazos. Intenta hablar con él, pero Jung-woo la rechaza cruelmente, dejando claro que ya no la quiere. Hundida en la tristeza, Gogi bebe más de la cuenta, hasta que Cha Eun-woo aparece de nuevo en su vida. Él la encuentra, la cuida con dulzura y hasta la lleva a casa, preocupándose de que nadie la moleste. En medio de su embriaguez, Gogi confiesa entre lágrimas que su novio la ha dejado, sin darse cuenta de que ese momento marcará un antes y un después. Al día siguiente, el rumor se esparce en la escuela. Ya no tiene novio. Y lejos de apoyarla, la etiquetan como una perdedora, diciendo que ningún chico la quiere. Goji nunca imaginó que un simple clic cambiaría su vida. Ese día, descubre en su móvil una misteriosa aplicación de venganzas. Intrigada, escribe el nombre de su exnovio, Jung-woo, solo para probar, y lo imposible sucede. A él comienzan a pasarle desgracias. Primero pierde sus zapatos en plena calle, luego come pollo en mal estado y termina avergonzándose frente a toda la clase. La escena se viraliza en redes sociales y todos se ríen de él. Goji no puede creerlo. ¿Realmente la app funciona? La rutina escolar tampoco le da tregua. Durante una clase de deportes, le toca formar pareja con Ji-hoon. Aunque al inicio se enfada por su torpeza, pronto descubre su lado protector. Él la defiende como un verdadero caballero de todos los balonazos. Pero cuando Goji intenta impresionar siendo valiente, un golpe directo en la cabeza la deja inconsciente. Jun, su amiga, le cuenta después que Ji-hoon la llevó en brazos al hospital y que seguramente está enamorado de ella. Goji lo duda hasta que al sentarse a su lado, su corazón late desbocado con tan solo mirarlo. El respiro dura poco. Yogun y sus matones convierten a Goji en su esclava, la insultan, la obligan a pagarles la comida y hasta le rayan sus cosas. Ji-hoon lo observa todo en silencio, mientras Yogun, celosa, le confiesa que le gusta. Sin embargo, Ji-hoon la rechaza sin dudar, porque su mirada ya solo sigue a Goji. Ella, entre lágrimas, asegura que lo único que quiere es llevar una vida normal, sin humillaciones. Como si fuera poco, el restaurante de su familia es atacado con noticias falsas en internet. Los pedidos bajan, la tensión crece y Goji explota contra sus padres sin querer. En ese momento aparece Cha Eun-woo, quien le recuerda lo buena hija que es y le enseña fotos donde la maltrataban en la escuela. Goji, quebrada, le confiesa que su vida es un infierno.
Él le promete guardar el secreto. La abraza y le da fuerzas, pero sin que ellos lo sepan, un hombre misterioso los fotografía a escondidas. Al día siguiente, llega una inspección sanitaria, acusan al restaurante de vender comida tóxica y los cierran. La madre de Goji se desmaya. Desesperada, la joven empieza a sospechar de un chico que fingió intoxicarse con sus platos. Al seguirlo, descubre que todo era mentira. Sin dudarlo, escribe su nombre en la aplicación de venganzas. Y el castigo llega: bolas de billar en el ojo, huevos en la cabeza y una humillación pública que lo deja marcado. Los matones, furiosos, la acusan de todo y amenazan con matarla. Cuando la acorralan, Ji-hoon aparece. Aunque sabe que se enfrenta a un peligro real, no duda en ponerse delante de ella y protegerla con todas sus fuerzas. La pelea es brutal, pero justo a tiempo llega la policía y arresta a los delincuentes. Goji tiembla de miedo y es Ji-hoon quien calma sus lágrimas, acariciando su mano y prometiéndole que junto a él todo estará bien. La vida comienza a sonreírle. Gracias a Chae-eun-woo, que recomienda el restaurante en Instagram, decenas de clientes regresan. Goji recupera fuerzas, aunque sus pensamientos hacia Ji-hoon empiezan a volverse cada vez más intensos. Una noche sueña con él, pero despierta avergonzada de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Ji-hoon la acompaña a clase. Goji, nerviosa, huye de él por miedo a perder el control, pero él la toma del brazo con pasión. Justo cuando parece que va a besarla, en realidad le entrega su corbata, ya que ella había olvidado la suya. Más tarde, todo se entera de que Ji-hoon se sacrificó por una chica y no pudo entrar a clase por su culpa. Por otro lado, una chica comenta en voz alta que sueña con casarse con él, y los celos invaden a Goji, quien ya no puede ocultar lo que siente. Los días continúan entre rumores de que un profesor miraba a unas chicas y que deben tener cuidado, ya que parece ser un pervertido. Esa noche, mientras Goji miraba televisión con su hermano y Chae-eun-woo, ambos estaban muy cerca, pero se despiden con cariño, aunque más tarde ve la corbata de su amado Ji-hoon. En la escuela, Goji y Yoon se divierten tomando fotos a los chicos. Pero cuando Goji devuelve un balón a Ji-hoon, ocurre algo inesperado. Sus miradas se cruzan y el tiempo parece detenerse. Yoon, emocionada, le susurra que parecen novios, aunque Goji lo niega enseguida, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Ese mismo día, un profesor de física hace llorar a una alumna, y la indignación de Goji la lleva a escribir su nombre en la aplicación de venganzas. La justicia llega pronto. En su portátil descubren secretos oscuros y la directora lo expulsa. Por primera vez, Goji siente el poder de enfrentarse al mundo. Incluso cuando Yogun la molesta, ella no se deja intimidar y se enfrenta a ella con valentía. Ambas son castigadas, pero Ji-hoon la mira con ternura y le dice que es muy valiente. Ese instante los une aún más, aunque Goji, nerviosa, le devuelve la corbata que él le había prestado, como si también intentara devolverle los sentimientos que empiezan a crecer. Más tarde, Yoon y Goji se reúnen para escuchar la nueva canción de Chae-eun-woo. Gritan emocionadas por lo guapo que es. Coleccionan cromos y hasta organizan un tour de fans en el restaurante de Goji. Sin embargo, Yoon se entristece porque Chae-eun-woo nunca aparece allí. Goji, que guarda un secreto enorme, casi se lo confiesa, pero decide callar. Todo cambia cuando estalla un escándalo. Aparece una foto de Chae-eun-woo abrazando a una chica con uniforme escolar. Yoon sospecha, Goji guarda silencio, y el mundo del idol se tambalea. Los medios lo acusan, sus compañeros lo presionan, y su carrera parece derrumbarse. Nadie sabe que la chica de la foto era Goji. Él recuerda su pasado juntos. Cuando eran niños, Eun-woo pasaba por momentos difíciles y su madre estaba enferma, y fue ella quien estuvo siempre a su lado. Hoy, él sigue protegiéndola en secreto, incluso callando ante su manager para no revelar su identidad. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue. En un reparto de comida, Goji se encuentra con Ji-hoon, que la invita a quedarse a comer. En medio de risas, ella se mancha la boca y él, con delicadeza, le limpia los labios. Ese pequeño gesto hace que su corazón arda en sentimientos que no puede ignorar. Yoon, por su parte, lucha con su propia frustración. No consigue entradas para el concierto de Eun-woo. Discute con su madre y termina refugiándose en la casa de Goji, donde ve al hermano de Goji accidentalmente sin polo y luego se vuelven amigos. Este le da un álbum de fotos a Yoon que revela la verdad. Goji es la amiga de la infancia de Chae-eun-woo. Sintiéndose traicionada, Yoon se aleja de ella. Goji no entiende por qué su mejor amiga está molesta, pero los escándalos no paran. Una chica acusa falsamente a Eun-woo de acoso. Goji, firme, lo defiende ante todos, lo que despierta los celos de Ji-hoon.
La presión crece, sus compañeros lo cuestionan, y el manager anuncia que deben cancelar conciertos. La carrera de Eunwoo está en la cuerda floja. Mientras tanto, Jung seguía enfadada con Gohee y, en un gesto de distancia, le entregó su paraguas a otra chica, saliendo luego bajo la lluvia con el corazón cargado de tristeza. Sin embargo, Ji-hoon reaccionó rápidamente, acercándose a ella y ofreciéndole refugio bajo su propio paraguas. Gohee, por su parte, no pudo contener las lágrimas al presenciar la bondad de Ji-hoon hacia ella. Más tarde, Gohee descubre que Jung había visto su álbum de fotos y ahora entiende por qué está molesta, pues no le había contado que era la mejor amiga de Cha Eun-woo. Para enmendar la situación, Jung le envía una carta firmada por todo el grupo Astro, deseándole suerte en sus exámenes. Conmovidas, Jung y Gohee se reconcilian con un abrazo sincero, formando un equipo sólido. Juntas, deciden ayudar a Cha Eun-woo. Acompañadas por todas las fans de Astro, comienzan a investigar quién estaba detrás de la acusación falsa. Pronto encuentran un sospechoso, mientras todo el club de fans se une para encontrar pistas del acusador de Eun-woo. Jung es secuestrada por un hombre misterioso. Ji-hoon, al encontrar el peluche de Jung tirado, sigue las pistas hasta dar con ella. Tras una persecución peligrosa, dan con la placa del vehículo del secuestrador. Inmediatamente llaman a la policía y Jung es rescatada. La policía descubre que el culpable era un exmiembro frustrado de Astro, quien inventó los rumores para destruir a Eun-woo. Como agradecimiento, Cha Eun-woo regala entradas a Jung y a su madre y las invita a su camerino. Allí conocen a todo el grupo, se toman fotos y viven un recuerdo inolvidable. Eun-woo es amable, pero Gohee empieza a darse cuenta de que su corazón vibra distinto cuando está cerca de Ji-hoon. La confusión se intensifica cuando Nan, una youtuber de maquillaje, aparece y organiza un encuentro entre Gohee y su exnovio Jung-woo, quien actúa arrogante e intenta reconquistarla. Ji-hoon los descubre juntos, y en ese instante Jung-woo le confiesa que aún siguen enamorados. Sin embargo, Gohee lo niega con firmeza y corre con el corazón acelerado detrás de Ji-hoon. Lo que no imagina es que todo era parte de un elaborado plan de Nam para separarlos. Ji-hoon intenta comunicarse con Gohee, pero quien responde es su hermano. El malentendido provoca un caos. Gohee, creyéndose traicionada, termina golpeando a su propio hermano. Aún así, lo único que desea es hablar cara a cara con Ji-hoon, pero no todo será tan sencillo. Jung-woo aparece constantemente, repitiendo que sigue siendo su novio y tratando de interponerse. En un momento incluso, Nam se atreve a seducir a Ji-hoon, mientras Gohee, escondida, observa la escena con el corazón en un puño. Cuando todo parece perdido, el destino juega a su favor. Jung-woo espera a Gohee en la salida, pero Gohee logra acercarse a Ji-hoon. Esta vez se quedan solos. Caminan juntos, y en medio de aquel paseo, Gohee reúne valor y le confiesa que Jung-woo ya no es su pareja. Aliviado, Ji-hoon le revela que Nam tampoco significa nada para él. La tensión se rompe en sonrisas. Comparten una cita, se toman selfies radiantes y, cuando sus manos finalmente se enlazan, sus almas parecen explotar en una tormenta de amor imposible de ocultar. Pero justo cuando la felicidad comienza a florecer, Nam aparece repentinamente. La sorpresa pone tan nerviosa a Gohee que no puede controlar un momento embarazoso. Un gas inoportuno rompe la escena. Sin embargo, Ji-hoon, con ternura y picardía, asume la culpa para protegerla, y ese gesto solo logra que ella se enamore aún más. Finalmente, Ji-hoon se planta frente a Nam y deja claro que su corazón pertenece únicamente a Gohee. Nam, consumida por los celos, enfrenta directamente a Gohee y le jura que convertirá su vida en un verdadero infierno. Fingiendo ser víctima, Nam simula que Gohee la golpeó, logrando que todas las chicas del colegio se pongan en su contra. Ahora, Gohee es señalada como una matona y acusada de ser infiel. Cansada de tantas humillaciones, Gohee estalla y con valentía confiesa públicamente que está enamorada de Ji-hoon. El silencio invade el lugar. Ella queda paralizada al darse cuenta de lo que acaba de decir frente a todos, pero Ji-hoon la envuelve con ternura bajo su protección y declara que también la ama con todo su corazón. Esa misma noche, la acompaña a casa y le envía mensajes llenos de emojis de corazones, pidiéndole que sean novios. Gohee, muerta de vergüenza, acepta felizmente. Sin embargo, al volver por su tarea que olvidó, se encuentra con Yogun hablando con un misterioso chico al que no logra verle el rostro. Pero un detalle la deja intrigada: unas llamativas zapatillas doradas. Al día siguiente, la calma se rompe. Una fotografía comprometedora circula por la escuela, una chica mostrando el pecho. Todos creen que es Yogun. En cuestión de horas, la chica más popular se convierte en blanco de burlas y acoso. Sus amigas la abandonan, y Gohee observa con dolor cómo incluso le lanzan bebidas encima. Finalmente descubre la verdad. El responsable fue el chico de las zapatillas doradas, quien tomó la foto y la difundió, arruinando la vida de Yogun.
A pesar del resentimiento, Goji recuerda que en el pasado fueron grandes amigas, hasta que Yogun se alejó para ocultar los problemas de su familia, una madre alcohólica y un divorcio doloroso. Conmovida, Goji le devuelve su mochila olvidada y le pide que vuelvan a ser amigas. Es entonces cuando descubre la identidad del chico de las zapatillas doradas, Jun, un estudiante millonario con un padre poderoso y corrupto. Goji logra vengarse de él cuando, durante una conferencia, hackean su ordenador y exponen pruebas de su comportamiento obsceno con chicas, además de destapar los crímenes de su padre. Su mundo se derrumba. Mientras tanto, Goji y Ji-hoon fortalecen su relación. Aunque ella llega tarde a una competencia de música, Ji-hoon aparta a todos en el autobús solo para estar a su lado. Esa cercanía hace que Goji se sonroje y entre juegos y nervios acuerdan una cita. Para sorprenderlo, Goji se maquilla y se acerca por detrás para asustarlo, pero Ji-hoon, sin querer, la golpea en el rostro. Lleno de culpa, la trata con una dulzura inmensa, lo que fortalece aún más su vínculo. El amor entre ellos crece, pero no todos lo aceptan. Algunas chicas critican a Goi por no ser lo suficientemente bonita para Ji-hoon. Ella se siente insegura, hasta que él la toma de las manos, la mira a los ojos y le asegura que para él es la mujer más hermosa del mundo. Sus palabras llenan su corazón de luz. Entre helados gigantes y fotos sonrientes sellan su amor. Sin embargo, el romance no tarda en enfrentarse a nuevos obstáculos. La madre de Goji descubre la relación, lo que la avergüenza profundamente, mientras Ji-hoon intenta ganarse su simpatía. Más tarde se despiden, pero luego aparece un nuevo rival, Cha Eun-woo, que desafía a Ji-hoon con solo un apretón de manos, dejando claro que también está interesado en Goji. Las tensiones aumentan cuando Yura, una modelo con aires de diva, entra en escena. Intenta seducir a Ji-hoon durante una sesión de fotos junto a Yeon-woo, pero él la rechaza firmemente, dejando claro que solo ama a Goji. Aún así, los celos envenenan el corazón de Goji cuando comienza a circular la sesión de fotos y Ji-hoon se convierte en una sensación entre las chicas. Todas gritan su nombre y lo idolatran, lo que genera caos y hace imposible que él pueda moverse. En medio de la confusión, Yura lo arrastra hasta su coche para aprovecharse de la situación, pero Ji-hoon la detiene con frialdad, dejando claro que sabe perfectamente quién es ella y lo poco que vale su falso encanto. Tras marcharse, Yura grita que se vengará de Ji-hoon. No pasa mucho tiempo antes de que en internet comiencen a circular noticias falsas que lo señalan como un matón que acosa a sus propios compañeros. Goji, desesperada, lo llama una y otra vez, pero él no responde. Al día siguiente, una reportera la acorrala en la escuela, esperando que hable mal de él. Sin embargo, Goji, con valentía, defiende a Ji-hoon y declara que todo es mentira, que él es perfecto y jamás lastimaría a nadie. Poco después descubre que la responsable de todo es Nam y decide vengarse. La oportunidad llega cuando Nam, en pleno directo de maquillaje, comete un descuido y deja al descubierto que todo lo que mostraba era un fraude. Sus seguidores, indignados, le dan la espalda. Ese mismo día, Goji se reúne con Ji-hoon y le entrega un collar como regalo de cumpleaños. Era el mismo que habían visto juntos tiempo atrás, aquel que ella no pudo comprar por su alto precio. Con ternura, Ji-hoon lo coloca en su cuello y al mirarse, sus labios tiemblan de deseo. Pero Goji, recordando que no se cepilló los dientes, se detiene y no lo besa. Aún así, antes de despedirse, Ji-hoon le da un dulce beso en la mejilla, un gesto que enciende su alma. Lo que no sabe es que, a lo lejos, Cha Eun-woo observaba con un regalo en las manos, derrotado por completo. Esa noche, Ji-hoon escucha los gritos de un hombre que intenta golpear a una mujer. Con valentía lo aparta, pero el hombre, fingiendo estar herido, lo acusa de agresión y lo denuncia a la policía. Ji-hoon, preocupado, le confiesa a Goi que podría ir a la cárcel. Ella, sospechando que todo es una trampa, investiga y descubre que el hombre está en perfecto estado. Se trata de un plan de Yura para destruirlo. Goji enfrenta a Yura y esta, sin escrúpulos, le propone un trato. Si rompe con Ji-hoon, confesará la verdad. Goji, devastada, está a punto de aceptar, pero en ese instante aparece Ji-hoon y declara con firmeza que jamás renunciará a su amor, aunque tenga que enfrentar la cárcel. Mira a los ojos a Yura y le dice que nunca será su novia. Furiosa, Yura aprovecha un descuido y toma el móvil de Goji, borra todas sus fotos y lo lanza al agua. Al devolverle el teléfono destruido, Goji se siente impotente porque pierde la aplicación de venganza. Poco después, un conductor que había sido acosado por la madre de Yura entrega a Goji unas grabaciones. En ellas se ve claramente que Ji-hoon no es culpable. Gracias a esas pruebas, él es liberado y le agradece con un beso tan apasionado que derrite su alma. Ambos ríen y sienten que su amor es indestructible. Sin embargo, la envidia de Yura no tiene límites.
hace un pedido de comida solo para humillar a Goji, arrojándole el dinero a la cara y obligándola a comer pollo del suelo. Pero esta vez, Goji se revela, la enfrenta con valentía y le tira del pelo con furia. La madre de Yura aparece para vengarla, intentando golpear a Goji, pero Ji-hoon se interpone con fuerza, protegiéndola. La madre, furiosa, exige al director que expulsen a Goji. Yura finge estar herida, pero Goji revela una grabación que demuestra quién fue la verdadera culpable. La madre de Goji también interviene, enfrentándose cara a cara con la madre de Yura y advirtiéndole que jamás vuelva a meterse con su familia. Finalmente, Goji comprende que ya no necesita una aplicación de venganza. Tiene algo mucho más valioso, una familia que la apoya y un novio que la ama con tal intensidad que su corazón se desborda. Puede que no sea la novia de un ídolo, pero al menos podrá ir gratis a sus conciertos. Y allí besar a Ji-hoon hasta que sus labios enciendan el fuego del amor eterno. Y bueno, si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y recuerda, ahora mismo te está apareciendo otro resumen en pantalla que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo video.